justamente para entender el panorama, vamos a enlazarnos con nuestra compañera Maricé Vegas, porque ella está en los exteriores de la Villa Mongrut en San Miguel. Buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás, Lorena? Muy buenas noches. Efectivamente, esta es una realidad que no se puede negar. Los hospitales empiezan ya a colapsar y un ejemplo de ello es precisamente el Hospital Mongrut, a donde hemos llegado y donde te podrás dar cuenta que se han instalado estas carpas para poder atender a más cantidad de pacientes. Hacia un poco, si giramos hacia la izquierda, vemos una carpita más pequeña y al fondo ahí se ha instalado recientemente un módulo para poder realizar las pruebas moleculares. Este módulo no estaba hasta hace poco, recién lo han puesto justamente por la gran afluencia de pacientes que están llegando en los últimos días. Según nos han informado, últimamente están llegando incluso muchas más pacientes mujeres y más jóvenes. Eso era un dato que ya conocíamos y que acá nos han podido confirmar. Esa es la realidad. Ahora mismo hay muchos pacientes a la espera de oxígeno y ni qué se diga pues de algunos que necesitan una unidad de cuidados intensivos que no está habilitada en este hospital y que por ende van a tener que ser referidos a otros hospitales donde sí se cuente con estas camas UCI. Es el caso, por ejemplo, del familiar de Sarita, con quien vamos a conversar ahora. Lorena está esperando también respuestas porque su familiar necesita precisamente una cama UCI. Sarita. Así es, señorita, buenas noches. Sí, estamos aquí porque estamos en sí con la suma urgencia de conseguir una cama UCI, ya que mi familiar, que es mi primo hermano, requiere de una cama. Él está con bastante dificultad respiratoria, está bastante delicado y es desesperante, señorita, en la situación que nos encontramos nosotros el día de hoy. ¿Qué les han dicho hasta el momento aquí en el hospital? Porque sabemos que ya está absolutamente saturado. Sí, nos han dicho de que está bastante grave y que la única alternativa para poder estabilizarlo es trasladarlo al área UCI. ¿Qué tantas posibilidades hay de que así sea, de que logren hacer este traslado? Bueno, nosotros nos hemos estado movilizando durante toda la mañana, hemos podido conseguir referencia de que hay una cama UCI en el hospital de Almenara y por eso estamos aquí, porque queremos de que los médicos, jefes de guardia, coordinen para poder hacer. ¿Y cuántos años tiene su primo hermano? Y pueda tener su cama UCI. ¿Qué edad tiene el paciente? 46 años. 46 años, señorita. Joven. ¿Sus familiares, digamos, sus familiares directos también se han contagiado? ¿Ya se han hecho la prueba? Sí, en la casa sí, casi todas las familias se han contagiado, pero él es el que está en un estado más grave. Sí. Terrible, en realidad es solo una muestra, Lorena, la de esta familia, así como muchas otras que, como te decía, están pues a la espera. Hemos conversado, por ejemplo, con los vigilantes y ellos nos decían que, por ejemplo, hasta antes de las fiestas, esta área ya se veía totalmente vacía. Hoy está tal como la ves, con varias personas a la espera de noticias de sus familiares que han pasado ya a el área de triaje y que ya les han confirmado que están con la COVID-19 y están esperando pues en algunos casos que se les pueda pasar un área donde se les brinde oxígeno y en otros casos, como en el que escuchábamos hace un momento, pues esperan el traslado a otro hospital donde haya un área de cuidados intensivos para poder estabilizarlos, ¿no? Compleja la situación. Hace un momento también podíamos conversar con familiares de otros pacientes que mencionan que se han paseado por otros hospitales de Lima en donde no han encontrado, y solamente aquí en el Hospital Mongrut han podido, digamos, ingresar a estos pacientes para que les den un diagnóstico preciso, para que les confirmen, de hecho, que están contagiados y que se puedan ver las medidas a tomar en adelante. Vamos a girar un poquito hacia la derecha, esta es la entrada de la Villa Mongrut, donde pues se había habilitado especialmente toda esta área del hospital para pacientes COVID, y vemos que también son muchos los parientes que están a la espera de noticias de sus familiares que están internados en este hospital, Lorena. Es importante el dato que nos das respecto a qué tipo de pacientes son los que están ingresando en los últimos días, en las últimas semanas a la Villa Mongrut. En este caso, si sabíamos en marzo que la COVID-19 contagiaba principalmente a hombres, ellos estaban en mayor riesgo. Ahora vemos, incluso personas de los grupos de riesgo, adultos mayores, ahora estamos viendo que los que se están contagiando son jóvenes, incluso más mujeres. No significa que las mujeres no se contagien, al contrario, en esta segunda
segunda ola, están siendo ellas las que están reportando mayor cantidad de contagios. Y debemos entender, por ejemplo, a partir del caso que nos contabas de este joven que busca una cama UCI, es un hombre de 46 años, es una persona que uno no hubiese anticipado se le complicaría su estado de salud. Sí, claro, al menos hasta antes de fiestas, en esta primera ola, lo principal o quienes tenían prioridad incluso en los hospitales era justamente estas personas de riesgo, ¿no? Ahora están llegando personas mucho más jóvenes, así nos lo han confirmado, de hecho algunos vigilantes también del hospital, y eso es lo que les llama la atención, ¿no? Y cada vez con síntomas incluso más graves, ¿no? Más fuertes, con pacientes con mayor dificultad respiratoria que están a la espera. Es la preocupación de todas estas personas, Lorena, que están aquí y que pues el panorama incluso durante el día, según nos cuentan, ha estado bastante más complicado, con muchas más personas aquí esperando resultados y que les puedan dar una esperanza de que sí los puedan ubicar en una cama con oxígeno o una cama UCI. Hay que entender que la Villa Mongrut, bien lo dices, no tiene un sistema de UCI. Esto podría ser como un paralelo con la Villa Panamericana, donde entran pacientes que necesitan un acompañamiento, un monitoreo, pero en líneas generales su salud se encuentra más o menos estable a partir de la oxigenación y el chequeo médico. Vemos nuevamente las carpas, la desesperación, la angustia de tanta gente que no sabe qué pasará, si finalmente lograrán referir a su familiar. Personas que además probablemente en muchos casos se contagiaron porque tienen que trabajar, porque esencialmente tienen que movilizarse. La mayoría de peruanos utiliza el transporte público, que lo hemos visto y hemos constatado no es el ideal para evitar que se propaguen los contagios, ¿no? Y toda la familia está contagiada, por ejemplo, en el caso de ese señor. Claro. Mi esposo no escucha, por eso yo tengo que estar para la hora que me dé resultado, adulto mayor. Señito. Lo que le va a decir por aquí escuchar. Señito, cuando llamen por apellido, yo le voy a hacer pasar. Ya, perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches. Cuando llamen por apellido, yo le voy a pasar. Porque usted está sanita y no quiero que se me vaya enferma. Cuénteme, señora, ¿su esposo ha entrado esta tarde? Nosotros hemos venido por otra cosa. Porque él es paciente oncológico, tiene una complicación de las venas, pero en la tarde estuvo haciendo algunas cosas en la casa y se sintió mareado. Entonces él dice que en el pulmón sentía como algo, como una opresión, ¿no? Entonces le faltó el aire y se asustó mucho. Entonces esperamos que le pase porque en ese momento no quería sentirse un poco, no podía inclusive caminar. Entonces lo traje a emergencia, pero el doctor le ha mandado esta prueba para descartarles tiene o no tiene, ¿no? Están esperando la prueba de descarte. De descarte, sí. Le han hecho el hisopado y para ver si de repente es asintomático. No, pero hemos venido... En su caso sería pues más complicado porque es paciente oncológico. Oncológico, sí. Y tiene una complicación en la pierna. Bueno, igual es mayor aún la tensión, Lorena. Es mayor y como no escucha, entonces por eso le estaba pidiendo que me haga pasar. Claro. Siendo adulto mayor y siendo un paciente oncológico es aún más complicado, ¿no? Hay casos que requieren de repente mayor atención, una atención más rápida, ¿no? Es el caso de la señora, por ejemplo, y su esposo, entre tantos otros casos que están acá, pacientes a la espera de resultados y los familiares, lógicamente, de esta desesperación por conocer qué es lo que va a pasar finalmente. Cada historia es un drama aparte, una historia particular que merece toda la atención y todas las respuestas. En la primera ola, o cuando hemos vivido el inicio de la pandemia, Maricel, recordarás que la información prácticamente estaba a puerta cerrada, a duras penas había como una ventanita. Creo que ahora ha mejorado un poco este sistema de información para los familiares, ¿no? Sí, bueno, incluso también nos comentan acá algunos familiares que al menos en este hospital están recibiendo información completa y constante, que es bastante importante para darles cierta tranquilidad en medio de este momento difícil, ¿no? En ese sentido, la mayoría de pacientes, de familiares con los que hemos conversado, señalan eso, que están siendo bien atendidos, bien informados y están conformes con ello. Es importante el factor humano, ¿no? Que no se puede perder ni para el paciente ni para ese familiar desesperado que finalmente ve a su ser querido cruzar una reja y no sabe qué más va a suceder con él. Y claro,
a veces esos reportes acaban siendo importantes porque muchas veces dentro de los hospitales del Estado no se permite el acceso a celulares. No sé si esa política ha cambiado, por ejemplo, ahora en este 2021 que seguimos viviendo la pandemia. Señora, por ejemplo, ¿usted tiene comunicación con su esposo al interior? ¿Le permiten tener un teléfono celular de repente? Lo que pasa es que él dejó cargado en la casa el teléfono. Ah, ya. Pero no les prohíben en todo caso. A los pacientes, a los que yo creo que no, porque yo he visto a otros pacientes, no es mi caso, pero he visto que sí tienen celular. Claro. La joven con la que conversábamos hace rato, Lorena, también, Sarita, por ejemplo, nos mencionaba que sí tenía contacto con su pariente al interior del hospital, entonces sí pueden comunicarse, y lo bueno es que, como decíamos, ¿no? El personal médico sí está atento, sí está tratando de dar toda la información posible a los familiares aquí en el exterior. De hecho, vemos una buena actitud en general del personal médico que está aquí. Los verás ahí de un lado a otro, ¿no? Tienen que estar trabajando de una forma muy rápida, porque claro, la enfermedad no espera y cada minuto hay personas que pueden empeorar de acuerdo a su condición, ¿no? Claro, si bien los médicos, todo el personal médico, enfermeras, técnicos, han aprendido muchísimo durante todos estos meses, ahora ya reconocen con mucha mayor facilidad los cuadros clínicos, los diagnósticos, los síntomas, incluso los síntomas raros, para poder atender a los pacientes de la mejor manera. Te vamos a dejar, Maricé, por un instante con lo que nos has mostrado en medio de la Villa Mongrut, para luego volver contigo ante mayores historias, mayores informaciones, porque tenemos que tener en cuenta que esta es la realidad que nos toca afrontar en medio de esta segunda ola. Y hay un tema que también tenemos que afrontar. Vamos a dejar a Maricé